Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Siguiendo sus Pasos. Mi nombre es Daniel Rueda y me acompaña mi amada esposa Victoria. Buenas tardes a todos. Y mi adorada hermana Susana, otra vez, bienvenida. Hola, ahora con voz de tarro, lo siento. Queremos avisar a nuestros queridos oyentes que mi hermana está un poquito enferma, así que si escucháis tos o algo parecido a la tos, pero más grave, no os preocupéis, estamos aquí, tenemos un botiquín justo al lado. Me estoy muriendo, pero no tanto. Preparado para salvarle la vida, no os preocupéis, no os quedaréis sin Susana. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Movidita. En cuarentena, yo he estado en cuarentena. Para mí ha pasado fugazmente. No lo he visto ni llegar ni acabar. Pues para mí también ha sido una semana bastante interesante, con muchos altos y bajos, pero si lo tuviera que decir en una sola palabra, bendecida. Muy bien, si os acordáis la semana pasada, el último programa, estuvimos hablando sobre la historia de la Iglesia en el primer siglo y nos quedamos justo antes de un suceso muy interesante que es lo que se conoció como el Concilio de Jerusalén. Antes de empezar, me gustaría recordar a nuestros oyentes un poco de por qué estamos estudiando o comentando, mejor dicho, estos temas. Estamos estudiándolo para resolver la pregunta de cómo hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después de que Jesús subió al cielo y comenzó lo que se llamó la era de la Iglesia? ¿Qué errores tuvieron? ¿Qué aciertos tuvieron? ¿En qué momento nos separamos? ¿En qué momento surgieron tantas denominaciones? ¿Qué fue lo que pasó hasta llegar al día de hoy? Todo esto con el objetivo de ver dos cosas. Lo que la Iglesia hace sin Jesús y cómo Dios, con mucha paciencia, retoma nuestros errores, los soluciona y vuelve a encaminar a su Iglesia. Es decir, la Iglesia sin Jesús y la Iglesia con Jesús. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? Bien. Muy bien, pues, ¿qué podéis decirme acerca del Concilio de Jerusalén? ¿Qué sabéis? ¿Qué habéis escuchado? ¿En qué capítulo de la Biblia se encuentra? Está en Hechos, que está en la Biblia. Bien, hemos reducido los 66 libros a uno. Está en el libro de Hechos. Creo que, si no recuerdo mal, lo dejaremos como deberes para nuestros oyentes, capítulo 13, si no estoy equivocado. Concilio de Jerusalén. ¿Y por qué fue necesario que hubiese este concilio? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la iglesia para que surgiera esta necesidad? Vale, hasta donde sé es cuando Pablo empezó su ministerio con los gentiles, se fue expandiendo demasiado. Y creo que es después de su primer viaje que sucede el Concilio de Jerusalén, en el que se reúnen porque no sabían cómo gestionar con los gentiles la costumbre de la circuncisión. Sí. Porque algunos judíos decían que debían hacerlo y otros decían de que no. Entonces se llegó a un acuerdo de que se les iba a demandar a los nuevos creyentes que eran gentiles. Para todos nuestros oyentes, estamos hablando con dos terminologías bastante cristianas o digamos tradicionales. En la Biblia encontramos a los del pueblo de Israel, llamados judíos, y a los no judíos o gentiles, también conocidos como griegos. Esto lo podríamos llevar, por ejemplo, al mundo secular, en el cual encontramos a los romanos, que se llamaban romanos, y a todos los demás que no fueran romanos se les llamaba bárbaros, ¿no? O extranjeros. Pues encontramos lo mismo. Dentro de la terminología de la Biblia encontramos judíos y gentiles. Lo que estaba pasando, pues, es que en un principio toda la comunidad cristiana era judía, pero a través de la predicación, no solamente de Pablo, sino también Felipe y otros apóstoles, empezaron a llegar muchos gentiles a la comunidad. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Somos judíos? ¿Somos gentiles? ¿Somos una mezcla? ¿Qué hacemos? Esta fue la pregunta que desencadenó lo que se llamó como el primer concilio de Jerusalén. ¿Y a qué conclusiones pudieron llegar? Creo que la conclusión más importante a la que llegaron fue que los nuevos creyentes no se les podía exigir la circuncisión, porque ya ellos habían sido circuncidados en el espíritu. Correcto. Tenían circuncidado el corazón, el Espíritu Santo lo había hecho. Por lo tanto, si ellos creían en Jesús y seguían sus mandamientos, ya
con eso les bastaba. Ujú. Entonces no podían exigirles eso. Lo que sí les exigieron fueron ciertas pautas Ujú. en común, tanto para el pueblo judío como para los Ujú. gentiles, que entre todos los hacían en una unidad, Ujú. como era no comer sacrificio, comida sacrificada, guardarse de la inmoralidad sexual. Ujú. Y me dejó una, eran Idolatría, 3. supongo. Y de la idolatría, Ujú. exacto. Que si ellos cumplían esas 3 normas, no hacía falta que se circuncidaran. Esto es una parte muy importante porque justamente en los últimos tiempos está saliendo un movimiento que quiere obligar a los cristianos a volverse judíos. Es decir, un movimiento que dice que como nosotros, esto está mal interpretado, somos el pueblo de Israel hoy, entonces tenemos que volver a las tradiciones que dictaba la ley, celebrar el sábado, celebrar las fiestas anuales, no comer pan con levadura, ciertos alimentos. Curioso es que hace 2000 años tuvieron el mismo problema, pero lo que el Espíritu Santo les mostró fue totalmente diferente a lo que se dice hoy. Ujú. Hoy en día encontramos que los gentiles siguen siendo gentiles y los que se convierten del pueblo judío siguen teniendo sus raíces, pero todos tenemos una unidad en Cristo. Es muy bonito porque Pablo lo explica en Romanos. Ujú. Pablo les recuerda tanto a judíos como a gentiles que el hecho de que fueran descendientes de Abraham no implicaba que ya fueran aprobados por Dios, porque Abraham fue considerado justo a Ujú. los ojos de Dios antes de que se impusiera la circuncisión y fue considerado justo por su fe. Ujú. Entonces todo empieza por la fe y termina con la fe. Ujú. Por eso a los gentiles no se les obligaba a circuncidarse, porque ya por su fe eran considerados justos. Sí, una frase que escuché hace poco realmente lo resume muy bien. Una cosa es ser descendiente de Abraham y otra cosa es ser hijo de Abraham. Ujú. Mientras que los descendientes son por sangre, los hijos son por la fe. Sí. Eso es muy curioso. Pues llegamos entonces al punto en el que la iglesia se abre al mundo, ¿vale? Por primera vez hay una distinción entre lo que es ser judío y lo que es ser cristiano. Y yo quiero preguntaros, ¿cómo recibieron los gentiles el Evangelio, la noticia del Evangelio? ¿Cómo pensáis que fue? Es como cuando estás en un grupo de amigos y a todos por derecho les dan un regalo y a ti te lo niegan. Ujú, Hasta que llega alguien y te dice, no, tú también te lo mereces. Y puedes disfrutarlo exactamente que los demás. ujú. Es Lo podríamos decir como una avalancha. En un momento se calcula que se pasaron de unos 40.000 creyentes a unos 200.000. Y en cuestión de unos 10 años, 400.000 en todo el Imperio Romano. Es decir, se multiplicó en gran manera, de tal manera que eran más los creyentes gentiles que los propios judíos. Es interesante, detalle curioso, ¿sabéis cuál fue el nombre de la primera creyente? Porque sí, fue mujer, del continente europeo. Lidia. Lidia, vendedora de púrpura. púrpura. Es decir, una comerciante que escuchó el Evangelio al lado de un río, en un lugar no muy, digamos, glamuroso. Esto es algo interesante porque es lo que va a marcar la iglesia del primer siglo. No hay templos, no hay lujos, no hay estructura. ¿Sabes que hay un detalle muy bonito en esa historia? Ujú. Porque Lucas en Hechos explica que cuando Lidia escuchó la predicación de Pablo en el río, dice que Pablo vio a Lidia y supo que ella adoraba a Dios, Ujú. pero no había una expresión como conocemos ahora de Externa, adoración digamos. externa, de música o de como normalmente solemos asociar la adoración. Ujú. Y siempre me he preguntado qué vio Pablo en Lidia para decir que ella adoraba a Dios, porque de alguna manera lo tenía que expresar. Y era muy bonito, alguien no judío que apenas estaba recibiendo la buena noticia, ya adoraba a Dios. Ujú. Entonces, ¿cómo? Hay que entender una cosa, y es que el cristianismo
es la verdadera interpretación de lo que la ley dice. Por lo tanto, la base estaba en la ley, pero Cristo es el que daba intención, sentido a la ley. Es interesante de que la gente se intentó acercar a Dios a través de la ley, pero no pudo, porque no habían tenido iluminación. Yo pienso que lo que Pablo vio en Lidia fue a Dios actuando, a su corazón, su, ¿cómo decirlo? Su forma de actuar, su forma de vestir, su actitud, las palabras que dicen, todo eso son consecuencias que muestran el corazón. Sus frutos. Puede ser, sí. Y lo único que faltaba era como el empujoncito de, mira, estás haciendo esto pero no sabes por qué. Y de repente fue, mira, es por esto. Y ¡pum! Todo fue como una avalancha. Es increíble verlo en el mapa, cómo el Evangelio comienza desde el norte, desde el noreste, digamos, y comienza a barrer de lado a lado todo el imperio, a conquistar todas las fortalezas. El mundo cambió en cuestión de décadas. Es increíble. Y no fue fácil. El cristianismo en el primer siglo no fue fácil. Estuvieron bajo un montón de peligros, peligro de muerte, insultos. Sabemos, por ejemplo, que una de las primeras menciones al cristianismo fue una burla en una pared, en un templo en, creo que es Turquía, la actual Turquía, se encontró un dibujo de una cruz con un hombre con cabeza de burro, crucificado, y al lado un hombre con la mano levantada hacia la cruz y una inscripción que decía, tal persona, un nombre en griego, adorando a su Dios. Es decir, esos son los primeros testimonios que tenemos del cristianismo en el continente europeo. Burlas, incluyendo el propio nombre cristiano. ¿Sabíais que el nombre cristiano se utilizaba como insulto en el primer siglo? Es muy interesante que viniese de la palabra Christos y la terminación anos, que significaban pequeños cristos. ¿Sabéis por qué? Porque en todo momento esas personas decían Cristo, 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 Cristo. Toda su forma de hablar giraba en torno a Cristo. Toda su forma de vivir giraba en torno a Cristo. Así que la gente se cansó de escucharles y les llamaban pequeños cristos. Realmente es algo hermoso porque si entendemos que Cristo es ungido, todos los cristianos somos pequeños ungidos. Creo que a veces los insultos que se utilizan para denigrar al cristiano son manifestaciones proféticas de la identidad misma del propio cristiano. ¿Qué os parece? Súper interesante cómo Dios siempre coge todo y cambia lo que esperamos. Correcto. Pues encontramos que desde los años 30 o 40 más o menos del siglo I hasta finales de siglo ocurrieron muchas cosas interesantes. Casi todas ellas muerte, casi todas ellas tristes, pero grandes. Tenemos que poner, digamos, una fecha específica, que sería el año 70, que fue el momento en que el templo de Jerusalén fue destruido y el pueblo judío fue esparcido por todo el imperio. Ese punto es importante porque gracias a eso, los judíos que todavía estaban en Jerusalén, creyentes, se esparcieron por todo y llevaron con ellos el Evangelio de Cristo. Interesantísimo. Ahora bien, en los años 70 hasta el 100, podemos decir, ocurren las muertes de los grandes apóstoles, ¿no? Quedando solamente Juan. Sabéis que Juan se ocupaba de la zona este del imperio, toda la zona de la provincia de Asia, Esmirna, Tiatira, todas estas ciudades, se conocieron por las enseñanzas de Juan, mientras que la parte de Roma y el oeste, Francia, España y Italia, se conocieron por las enseñanzas de Pablo y de Pedro, ¿no? Ambos muertos en la propia ciudad de Roma. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando los apóstoles fallecieron? ¿Qué suponéis? Que se escondieron todos.
Esto podría haber sido, digamos, cierto, pero lo que sucedió fue lo contrario. La segunda generación de discípulos tomó el relevo. Es interesante ese punto. Todo gran movimiento tiene continuación. Y eso deberían llamarnos la atención a la iglesia de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Y si de verdad lo que estamos haciendo viene de Dios, deberíamos tener continuación. El tema del legado. El legado, correcto. Pienso que se ha perdido mucho ese concepto, ¿no? Como que a veces vamos resaltando más partes de Dios que otras y entonces dejamos como unas en el olvido, pero Dios siempre se ha manifestado como un Dios generacional. Un Dios generacional, a un Dios que se mueve no solamente en la generación que le conoce, sino en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, de tal manera que su obra se perfecciona con el tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Pues vemos que sí, la segunda generación tomó el relevo de los apóstoles y se llegó a conocer como los padres apostólicos. Los padres apostólicos, aquellos que realmente tuvieron todo el trabajo de interpretación de esa gran revelación que habían tenido los apóstoles. Es en este tiempo que encontramos las bases, la fundamentación de muchas de las doctrinas que tenemos hoy en día. Personajes como, por ejemplo, Clemente de Roma, el segundo, entre comillas, líder de la comunidad en Roma. ¿Sabéis algo más o menos de este hombre? Sí, ¿no? Tal vez. Ni idea. Bueno, pues sabemos que vivió o que lo sitúan más o menos entre el año 88 y el año 101. Fue obispo de Roma y, como casi todos, murió martirizado. Este hombre, igual que casi todos los padres apostólicos, dieron su vida por el ministerio. No solamente él, tenemos por ejemplo Ignacio, un tal Ignacio de la ciudad de Antioquía, un tal Papías de la ciudad de Hierápolis. Me encanta Papías. No sé quién le puso el nombre de Papías. Habría que preguntarle a su madre por qué le puso Papías. Pero este hombre más o menos lo tenemos entre el año 150 y realmente no sabemos si fue mártir o no. Lo que sí sabemos es que redactó 5 libros llamados La explicación de los dichos del Señor. Este hombre fue uno de los primeros teólogos que hubo dentro de la iglesia que empezaron a interpretar, a simplificar, a darle sentido a todo el material que habían dejado escritos los apóstoles. Estamos viendo que estos primeros 80 años, entre que Jesús resucita y la vida de Papías, por ejemplo, fueron muy movidos. En estos momentos fueron donde se cimentó toda la creencia, ¿no? Tenemos también a un tal Policarpo, este creo que es más conocido, Policarpo de Esmirna, obispo y mártir. La historia de Policarpo es muy bonita, porque dicen que cuando redactaron su historia, que a él lo presentaron delante de la persona que lo iba a matar y le dijo que si negaba a Jesús, salvaba la vida. Y Policarpo tenía 80 años cuando lo mataron. Y él dijo, Dios nunca me ha fallado y nunca me ha negado. No soy yo quien para negarlo. Y entonces a mí me impactó muchísimo esa declaración de decir, he vivido 80 años y Dios nunca me ha fallado y nunca ha negado mi existencia. Ahora no soy yo quien para negarlo a él. Y muere, da su vida. Y a mí me impactó mucho eso, es ese reconocimiento de Dios de que durante toda su vida estuvo presente. Y ahora él, en un momento en el que su vida está en juego, elige a Dios. Es increíble la pureza que encontramos en la fe de estas personas. No solamente de los que tenemos nombre, sino de aquellos que se han perdido a lo largo de la historia. Cientos, miles, millones de personas que su fe era tan pura que eran capaces de dar su vida de forma casi alegre por el Señor. La pregunta que tendría que llevarnos es, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento el Evangelio se ha diluido tanto que hoy en día, si mis problemas personales o mis circunstancias
me impiden vivir un evangelio genuino, dejo el evangelio. Esto lo vemos en todas las iglesias hoy en día. Vemos que la iglesia o la vida cristiana es parte de mi vida y no mi vida. ¿Entendéis? ¿Qué pensáis sobre este tema? Bueno, hay una frase que me viene a la cabeza que dice algo así como los malos... ¿Qué pasa? ¿Está encendido? Uh-huh. Por si acaso. Bueno, hay una frase que me viene a la cabeza que dice que los malos tiempos traen buenos hombres, que traen buenos tiempos, pero cuando hay buenos tiempos, la gente como que se deja. Y pienso que ese es uno de los motivos por los cuales en su momento, ¿no? Cuando había persecución al principio, tuvo como tanto éxito, por así decirlo, Cristo y el Evangelio. Y mientras menos como búsqueda, como agresión hacia el cristiano, persecución, como que más relajado, entonces el cristiano como que se relaja y entonces como que más y más se va alejando de la palabra. Uh-huh. Otra de las cosas que está pasando es que estamos viendo, digamos, el evangelio como una especie de club al que pertenecer, como una especie de lugar donde voy, paso ciertas horas, mi espiritualidad crece, intento ser mejor persona, pero no hay vidas transformadas. La marca de los primeros siglos fueron personas que dieron un giro de 180 grados, que eran detractores, perseguidores de la iglesia, asesinos de cristianos, y que al ver el sacrificio de estas personas caen rendidos delante de Dios y cambian su vida hasta el punto de entregarla gustosamente por Cristo. Creo que prácticamente todos los testimonios, ¿no?, que he escuchado de personas perseguidas o que han sido influyentes en el Evangelio y que han transformado, como por ejemplo la Reforma de Lutero, todas estas personas, cuando han tenido esa transformación, ¿no?, de la que hablas, ha sido leyendo literalmente la palabra de Dios. Uh-huh. Correcto, muy buen apunte, la verdad. Es la palabra de Dios la que transforma. Una iglesia sin palabra de Dios es una iglesia muerta. Es increíble. Pues bien, estas personas tuvieron que luchar contra lo que se llamaron herejías. ¿Alguien sabe qué significa la palabra herejía? ¿Sabéis lo que significa? Sí, pero no te lo sabría definir. Decir barbaridades. Bueno, la palabra herejía significa algo que se sale de la norma. Es decir, si la palabra de Dios es la norma, todo aquello que se sale o que interpreta de forma incorrecta la palabra es una herejía. Bien, pues voy a deciros varias que tengo aquí y creo que os sonarán muchísimo. ¿Sabéis quién fue Simón el Mago? ¿Quién fue Simón el Mago? Si me lo podéis decir. Simón el Mago fue uno de los que quiso tener el poder del Espíritu Santo y negoció con los discípulos para tenerlo. Uh-huh. Correcto. Pues en el libro de Hechos se deja entrever como que Simón al final se arrepiente y sigue a los discípulos, pero varios historiadores nos dicen que no, que finalmente él apostata. Apostatar significa dar la espalda a la fe y se convierte en una especie de anticristiano. Es decir, la herejía de Simón el Mago son todos aquellos que intentan hacer negocio con el Evangelio. No tengo que decir ejemplos, creo que no conviene, pero todos tenemos en mente ciertas personas, sobre todo entre los años 80 hasta hoy, que podemos decir hemos visto esta herejía, creo que más fuerte que nunca en la historia. Personas que venden el poder del Espíritu Santo, que llaman a la gente y dicen, si me pagas, yo te voy a sanar, si me pagas, vas a tener ciertas bendiciones. Los hemos visto. A veces es mucho más sutil, porque ya no es tanto como págame y te vas a sanar, es colabora conmigo, colabora con el ministerio. Cierto.
aceptamos tus ofrendas, Ujú. que no es malo recibir ofrendas y apoyar un ministerio, pero cuando sabes genuinamente que no te lo están pidiendo para orgullo de ellos mismos o vanagloria, Correcto. sino porque realmente tú eres testigo de que el dinero que tú estás donando y ofreciendo lo están usando realmente para el ministerio. Ujú. Porque hay muchas iglesias que sí tienen una cuenta corriente en la que la publican y tú si sientes o Dios te pone en tu corazón el de colaborar con ellos, lo reciben, pero tú ves que lo están usando para bien. Pero luego hay otros en los que con la misma frase ves que el que se está enriqueciendo es el que lo está recibiendo. Correcto. Y es que lo que hace interesante o digamos distintivo a esta herejía es que es el culto a la persona, el culto al líder. La persona es la que tiene el poder y por lo tanto es la que tiene que recibir todo de los demás. En esta interpretación realmente errónea de la palabra de Dios, el siervo se convierte en Señor. Pero ya no solo eso, es que yo no soy dueña del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo voy a negociar con algo que no es mío? Correcto, sí, sí. Eso para empezar. Pues esto trajo de cabeza muchísimo a las iglesias del primer siglo y hoy en día nos está llevando también de cabeza. Creo que a lo largo de la historia lo vamos a ver con ejemplos muy bizarros. Este espíritu o esta herejía ha dominado a todos aquellos que se han salido de la palabra. ¿Mm? Pero vamos a continuar también. ¿Habéis escuchado el grupo de los Nicolaitas? Famosos Nicolaitas que aparecen en el libro de Apocalipsis, en los cuales el Espíritu Santo les dice, creo que es a la iglesia de... Se la dice a 2 de las iglesias. A 2 de las iglesias. Creo que son las 2 primeras, me parece. Sinceramente no lo sé, lo dejaremos como deberes para nuestros Yo justamente oyentes. las estoy estudiando Apocalipsis. Y creo que la primera es de Efesios. Y creo que la segunda y la tercera. Esmirna. No. Fíjate que Esmirna y Pérgamo Uh-huh. son 2 de las iglesias a las que Jesús no las corrige, sino que las alaba por sus obras, ¿no? Por sus frutos. Sí. Pero luego hay 2 que creo que son la segunda y la tercera iglesia, que ahora no me acuerdo cuáles son exactamente, en las que sí hace referencia a los nicolaitas. Uh-huh. Y les dice, conozco sus obras y sé que ustedes no han seguido la enseñanza de los nicolaitas. Sí, pues este grupo, interesante, va totalmente en contra de lo que se eligió en el concilio de Jerusalén. Ellos decían que la fornicación y el comer de lo sacrificado a los ídolos no era grave, no era malo, sino que como no eran nada y como el cuerpo no tenía valor, entonces no pasaba nada pecar. Lo encontramos mucho en las cartas de Pablo también, sí. Aunque no lo nombra, digamos, no dice los nicolaitas, sí que está hablando de esos temas. Sí, corrígeme si me equivoco, que también una de las enseñanzas de los nicolaitas era que nuestra salvación no solo era gracias a Jesús, sino que también teníamos que hacer ciertas cosas para conservarla o ganarla. O Correcto. Sea, que no bastaba, Jesús no bastaba. O sea, que por obras. Sí, era como negaban la gracia, aparte de instar a la gente a cometer adulterio, fornicación, inmoralidad sexual y la idolatría. Todo eso no tiene como sentido junto. O sea, si te tienes que salvar por obras, pero da igual si pecas. Es la supergracia. No solamente eso, es la negación de la importancia del cuerpo. Mientras que el Evangelio nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es interesante cómo el culto al cuerpo va a ser también una fuente de problemas a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Incluso hoy en día. Uh-huh. Bien, por otro lado encontramos a un tal Cerinto, un maestro gnóstico de Asia. El gnosticismo es esa creencia de que el conocimiento es, entre comillas, Dios,
y que solamente unos privilegiados pueden acceder a ese conocimiento. Bien, pues esta persona, este Cerinto, justamente en la provincia de Asia, es decir, en la provincia donde estaba, digamos, la influencia del apóstol Juan, el apóstol del amor, pues decía que Dios estaba separado de la creación, que existía lejano y que había creado otro Dios y ese Dios era el que se había manifestado en la tierra. Entonces tenemos un Dios alejado que crea otro Dios que se revela a nosotros. Nos tiene que sonar un poco extraño, pero la historia nos muestra de que ese pensamiento es más antiguo de lo que creemos. Mitologías como las orientales o, por ejemplo, el imperio inca y el imperio azteca hablan siempre de un Dios que está en el cielo más alto, que nunca tiene relación con su creación y que crea otros dioses para que estos se relacionen con el mundo. Esta idea de que Dios está separado es muy antigua y está diseminada por todo el mundo. Y luego tenemos a esta persona que dice que Jesús no podría haber nacido de una virgen. Para él era imposible. O sea, añadiendo más todavía a lo que ya decía antes, sino que Jesús era hijo natural de José y María. Lo único que pasa es que era un ser extraordinario en su justicia y en su forma de ser. Así que vemos que no solamente negaba lo sobrenatural de Jesús, sino que aparte iba totalmente en contra de lo que el cristianismo enseña, que es que Jesús, que Dios, se acercó a nosotros. Pero entonces no creía en el cristianismo, no creía en el evangelio. Como podemos ver, las herejías en realidad son una mezcla, una adulteración del cristianismo. Y puede ser muy, muy bizarro, como por ejemplo este tal Cerinto. Pero es que hoy en día estamos viviendo lo mismo. Hoy en día estamos viviendo mezclas de religiones orientales con el cristianismo. Por ejemplo, Por ejemplo, buena pregunta, todo ese tema de el poder está en mí, todo ese tema de la superespiritualidad, El Reiki, con la luz. lo que se llama y la New Age, positividad. en realidad es una adulteración del cristianismo. Mezclar, por ejemplo, conceptos de las religiones esotéricas. ¿puedes explicar un poco más lo del New Age? Bueno, eso lo hablaremos en otro tema porque si no se nos va a ir todo el día. Pero realmente el New Age pone el punto de vista en el humano. El humano es el que tiene el poder. Dios está en mí, por lo tanto yo soy Dios. ¿Comprendes? Entonces, si el poder está en mí, yo puedo todo. Mientras que el cristianismo nos está diciendo, tú no puedes nada, Usa solo la frase Cristo en ti. de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo sé si la utilizan, pero realmente eso mismo es una adulteración del propio cristianismo. Si vamos al texto, lo que estamos viendo es que Pablo está diciendo, aunque viva en la pobreza, aunque viva en la riqueza, aunque esté en la cárcel, Dios es el que me da fortaleza para pasar por todo eso. Ahora que dices eso, justamente hoy estaba leyendo un libro y salió una frase muy bonita que dice, Dios creó el mundo de la nada. Esto lo dijo Martin Luther. Uh-huh. Dios creó el mundo de la nada. Y si va a crear algo de mí, primero debo convertirme en nada. La única manera para que Dios pueda hacer algo es que yo me convierta en nada, entonces Él puede hacerlo todo. Increíble. Esa es la interpretación de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también la de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Exacto. Así que lo que debemos de hacer es rendirnos. Cuando nos rendimos es negar todo lo nuestro, convertirnos en nada, no tengo nada, porque nuestro pensamiento es Él todo lo puede, Él lo es todo. De todas maneras, ese pensamiento es una trampa muy grande. Sí.
¿Nos recomiendas el libro? Es complicado de leer porque explica las cartas que Jesús le envía a las iglesias de Apocalipsis. Pero es muy bonito ver lo que hay profundo en la profundidad de esas cartas. Es muy bonito. Se llama Cartas de Jesús. Está en inglés, pero el escritor es Eric Gilmour. Entonces, si alguien que entienda el inglés y lo quiere buscar, sí, se lo recomiendo. Porque es una manera de entender los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Interesante. Sabéis que ese pensamiento de nosotros tenemos el poder es una trampa muy grande. Porque si yo soy imperfecto, yo no puedo perfeccionarme a mí mismo. Eso sería caer en la desesperanza. Es justamente por eso que necesitamos a alguien perfecto que nos perfeccione. El poder no está en mí. El poder está en Cristo. Bien, por último, y este es impactante, tenemos a los cainitas. Repito, los cainitas. Estos hermosas criaturas del Señor por no decir otra cosa, decían que Caín, Judas, Coré, Esaú, todos los sodomitas, en realidad son los buenos de la historia. Son personas que se levantaron en contra del hacedor malvado. Qué interesante. Es decir, esta gente es la que dice que Judas entendió, fue el único que entendió que Jesús tenía que morir. Por lo tanto, él es el verdadero héroe. De aquí surgen ideas como, por ejemplo, salió hace unos años que habían encontrado el dichoso y susodicho Evangelio de Judas, que dice justamente esto. Dice que Judas era el bueno, era el más cercano a Jesús y que Jesús le pidió que lo entregara. Esta herejía sale de los cainitas. ¿Y en qué momento le dio tiempo de escribirlo? Porque no, es que lo interesante es que este susodicho Evangelio de Judas lo encontraron más de 100 años después de Jesús. Y aparte, ni siquiera en la zona de Israel. O sea, bueno, es un desastre. El caso es que esa idea hoy en día es la norma. Yo os pondré un ejemplo. ¿Habéis visto la serie de Lucifer? No. Yo tampoco, pero sí que vi el primer capítulo. Y el primer capítulo, Lucifer es el bueno. Lucifer es un mandado que ha sido castigado en el infierno a hacer un trabajo que no quiere y él solo quiere ser libre, porque Dios es malo. Pero eso me recuerda, ¿sabes qué? La mitología griega de Zeus y Hades. Correcto, sí. Hades no era malo, simplemente que su hermano, Poseidón y Zeus lo mandaban para el infierno. Entonces no le quedó de otra que reinar en el infierno, pero él nunca quería estar ahí. Y él no era malo y no disfrutaba de mandar a nadie al infierno. No. Y ahora, mucho más sutil. ¿Cuántas veces hemos escuchado que aquello que es malo, en realidad es lo bueno? Lo estamos viendo a lo largo de toda nuestra sociedad. Las leyes que estamos viviendo hoy en día están llamando bueno a lo que es malo. Volvemos a caer, pero a nivel sociedad, en el error de los cainistas. Pero entonces los cainitas eran muy victimistas. Sí, perdón, lo he dicho mal, cainitas. Y estaba diciendo cainistas. No, cainitas, de Pero Caín. es como sí. un espíritu de victimismo en el que yo no soy malo, simplemente las circunstancias me hicieron así y yo me defiendo. Bueno, mucho más espiritualmente hablando, es lo que Juan en sus cartas expresa como el espíritu del anticristo. Espíritu del anticristo, el espíritu que se levanta en contra de todo lo que Cristo es o representa. Justamente estoy leyendo un libro también, pero de cómo estudiar la Biblia, ¿vale? Y menciona muchos como puntos concretos a tener en cuenta, y es que es muy bueno que ahora podamos tener cada uno una Biblia en nuestras manos y que podemos encontrar una en el teléfono, es fácil conseguir una Biblia, ¿no? Y eso nos lleva a que podemos tener una interpretación propia cada uno en su casa. Sí. Pero hay que tener cuidado con malinterpretar las escrituras, porque están regidas
bajo una serie de como... ¿Normas o...? Sí, o sea, cada uno fue escrita en una circunstancia dirigido para una serie de personas, se dijo X cosa o Y cosa por un motivo. Por ejemplo, lo que toca mucho el corazón a todo el mundo, eso de que dicen que las mujeres no pueden... ¿Hablar dentro de la comunidad o hablar dentro de la iglesia? Exacto, ¿sí? Esto como que esta frase todo el mundo se levanta. Uh-huh. Pero claro, hay que tener en cuenta muchísimas cosas que decidimos dejar de lado y todas estas cosas que decimos que no hacen falta llevan a crear todas estas derivaciones, ¿no? Uh-huh. Hablando de ese tema lo hablaremos mucho más adelante cuando empecemos a hablar de las normas que regían a la iglesia en aquel momento y cómo se interpretan hoy en día, porque realmente la enseñanza que hay detrás es bastante hermosa de esto que acabas de decir, aunque ha sido muy mal interpretada durante muchos siglos. Y el error está en no leer. El error está en no mirar las páginas de atrás y las páginas de delante del mismo libro. Estamos hablando de páginas donde explica por qué o qué, en qué circunstancias se dicen estas cosas. Y también como recalcar el hecho de que no basta con leer un libro de los 66 de la Biblia, porque en uno nos va a decir una cosa, pero necesitamos como... es como un puzzle, ¿vale? Tenemos una pieza, cada libro es una pieza, pero necesitamos todas las piezas porque si no pensaremos que el puzzle lo que representa es una persona y al final es un paisaje con más personas que no... ¿Sabes? Exacto, sí. La imagen completa son los 66 libros. Y si no tenemos al autor a nuestro lado, por mucho que estudiemos ese libro, esa unión de libros, no vamos a entender nada. Es importantísimo entender que la correcta interpretación de la Biblia viene a través del Espíritu Santo. No hay nada más. Estudio y Espíritu Santo. Nada más. Bien, vamos a terminar con dos sucesos, porque ya nos estamos alargando un poco. A final del siglo III, que es el año 200, siempre me confundo, año 200, siglo III. Bien. A final del siglo III suceden dos cosas. Primero, en el Imperio Romano hay una guerra civil y dos bandos se pelean por encontrar cuál va a ser el emperador. Y suceden dos cosas. Primero, aparece una persona que se llama Constantino, posteriormente conocido como Constantino el Grande o Constantino I. Este hombre, al borde de su batalla más decisiva, creo que es la batalla del puente, y lo dejaremos para que nuestros estudiantes y oyentes busquen el nombre. Es una forma muy diplomática de decirlo y no me acuerdo. Siempre hay que hacer que los oyentes también participen en el podcast. Entonces, la batalla del puente lo sabremos más adelante. Puntos suspensivos. Antes de esta batalla, él dice que ve una visión en la que el cielo se abre y ve una cruz enfrente del sol. Y una voz le dice, con este signo vencerás. Así que hace pintar todos sus escudos con el símbolo de la cruz y marcha a la batalla. Bien, la estrategia militar no os voy a contar, pero gana la batalla y a partir de que se convierte en emperador, pronuncia un edicto, el edicto de Milán. En este edicto de Milán, el cristianismo se permite. Bien, no pasa a ser la religión principal, pero se permite. Bien, lo interesante de esto es que la cruz no era el símbolo de los cristianos. ¿Sabéis cuál era el verdadero símbolo que utilizaban los cristianos? ¿El pescadito? ¿El pescadito? El pescado, el pez. Es a partir de Constantino que la cruz se vuelve el símbolo del cristianismo. Es muy interesante. Como hemos visto antes, la cruz se utilizaba como burla. Sí. Era el pez el que definía a los cristianos. No solamente el pez, el símbolo del alfa y la omega. Uh-huh. Todas las cartas que tenemos que se enviaban los cristianos unos a otros empezaban con dos símbolos, alfa y omega. Es decir, Dios habla. Y comenzaban a escribir. Sí, hay un libro que no es cristiano. El autor es Santiago Posteguillo, que él hizo una saga de
Justiniano. Ujú. Y me gusta mucho porque él mezcla historia Sí. real con ficción, pero luego en la parte de atrás del libro te dice que es verdad y que se ha inventado él para hacerlo más leíble, ¿no? Por así decirlo. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de que es histórico, que él lo sacó de los libros de historia, es que en el reinado de Domiciano, que fue uno de los emperadores muy malos, él tenía una sobrina que se llamaba Flavia. Ujú. Y su secretario, su ayudante, su esclavo se llamaba Esteban. Ujú. Y Esteban era cristiano. Y Flavia empezó a seguir el camino. Y entonces hay una escena en la que el ayudante de Domiciano Sí. descubre una carta en la habitación de Flavia con el símbolo del pescadito. Ujú. Y él dice de que en ese tiempo, por registros históricos, eso era lo que se utilizaba de forma Ujú. clandestina como mensajes entre ellos y que muchos se encontraron precisamente dentro de la propia casa del emperador romano, porque muchos romanos Sí. influyentes empezaron empezaron a familiarizarse con los seguidores del camino. Ujú. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, Sí. es muy bonito esto. Incluso uno de los datos que tenemos es que las personas dibujaban la mitad del pez en algún lugar y la otra persona, si sabía continuar el dibujo y terminarlo, se sabían que era cristiano, que eran hermanos, ya que en ese tiempo se reunían en catacumbas, en cementerios. Estaba prohibidísimo. Pues a partir del edicto de Milán, el cristianismo fue aceptado. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene después, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial. Y esto fue el principio de los males de los que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque cientos de miles de personas obligados por el Estado tuvieron que cambiar su religión por la del cristianismo. Y al hacer eso, trajeron todos sus ídolos o todas sus costumbres dentro del cristianismo. A partir de ahí, a partir de este hecho, se comienza a centralizar el culto ya no en las casas, sino en templos, en lugares específicos. Comienza a haber una iconografía, comienzan a hacerse pinturas de los santos, de los mártires, comienza una separación entre el siervo y la iglesia. Es decir, la persona que traía la palabra comienza a separarse de aquellos que la escuchan. O sea que casi vuelven a la ley. Sí, creo que incluso peor. Peor porque Constantino lo que promocionó, por así decirlo, fue que como método de conquista, él a los territorios conquistados a partir de esa época les obligaba a ser cristianos y como ellos se rebelaban y de forma clandestina seguían con sus cultos paganos, entonces lo que hizo Constantino fue adaptar los cultos paganos de esas personas y maquillarlos con el cristianismo para que no hubiesen revueltas en los territorios conquistados. Entonces, lo que se viene a llamar el sincretismo. El sincretismo. Hay una historia increíble. Una de las diosas principales del mundo náhuatl, de los aztecas, o creo que es de los aztecas si no estoy equivocado, era Coatlicue, a ver si lo podré pronunciar bien. Coatlicue. Esta diosa representaba tanto la vida como la muerte y era la diosa más venerada de este pueblo. Pues bien, cuando llegan los cristianos al Nuevo Mundo, llega un sacerdote y les dice, ¿sabéis que esta Coatlicue en realidad nosotros la conocemos como María? ¿Sabéis que hoy en día la Virgen de Guadalupe en realidad es Coatlicue disfrazada, con un nuevo disfraz, con con una nueva vestimenta, con una nueva imagen? Están adorando a la misma diosa con otro nombre. Pues bien, esto que pasó en 1500, es decir, 1400 años después de Jesús, ya
en el siglo II, siglo III, ya estaba empezando a pasar. Todo el mundo traía sus dioses y sus costumbres y los maquillaba como cristianos. En ese momento la pureza del evangelio se disolvió. Empezó a ser más importante tener creyentes, número de creyentes, que la calidad de esos creyentes. Y eso lo estamos viendo hoy en día como nunca antes. Podemos verlo. Seas como seas, te aceptamos. Si tenemos que coger a toda la iglesia y acomodarla a tus necesidades, lo haremos. Ese pensamiento es el mismo. Creo que a nivel personal también, porque hemos adoptado nuestros dioses Sí. y los hemos maquillado con la imagen de Dios o del Espíritu Santo. Uh-huh. Y en realidad no estamos adorando a Dios, sino a nuestros propios deseos, Uh-huh. que le han robado el primer lugar al Señor. Uh-huh. Y es algo muy sutil que está pasando dentro de la iglesia. Y es importante volver, por eso Pablo les dice, vuelvan al primer amor. Uh-huh. Juan en las cartas de Apocalipsis también dice que Jesús les dice, vuelvan al primer amor. La carta para la iglesia de Efesios es, vuelve al primer amor. Uh-huh. Porque has estado haciendo cosas muy bien, pero de nada sirven si no me amas. Uh-huh. Y creo que nos hemos acostumbrado también a eso y tenemos que estar como muy alertas. Es muy interesante esa frase de volver al primer amor, porque lo podemos ver en un matrimonio. Cuando tú conoces a una persona, te haces una idea de cómo es, y es lo que te enamora, ¿no? Esa persona es dulce, tal. Con el tiempo, la monotonía, los roces cambian la percepción que tenemos de esa persona. Y continuamos con esa persona solo porque un papel te lo dice. Y es interesante que tanto a nivel espiritual como a nivel físico, todos deberíamos volver a enamorarnos o a conocer a la persona de la que nos enamoramos, tal y como la vimos al principio, no como se ha degenerado con el tiempo. Es interesante. Pues bien, esto que está pasando hoy y pasaba en aquel momento, comienza desde que el cristianismo es aceptado socialmente. Y esto fue muy malo, pero también trajo a una cosa muy buena. Y lo conocemos como el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue una reunión de todos los obispos, los que recibieron el testigo de los padres apostólicos a lo largo de todo el imperio, se reunieron durante, creo que fueron 3 meses de intensos debates en los que por fin se cerró el canon de la Biblia. En aquella reunión de personas dispuestas de corazón y guiadas por el Espíritu Santo, se consiguió definir cuál era el canon y qué era lo que no entraba dentro del canon de la Biblia. ¿Cómo lo hicieron? Pues es una historia muy interesante que lo dejaremos para nuestros oyentes porque hoy no tendremos mucho tiempo de continuar, pero os recomiendo que lo busquéis, porque muchos de los detractores del cristianismo dijeron, bueno, es que lo que vosotros estudiáis, la Biblia que tenéis, la eligieron hombres. Pero lo que no saben es los tremendos debates, las normas tan exigentes que se colocaron en los textos para poder decidir incluirlos dentro del canon. Lo que tenemos hoy, lo que ha cambiado vidas a lo largo de estos 2000 años, fue cerrado en aquel momento por el Espíritu Santo. Así que vemos la cara mala, una disolución total de los creyentes, pero aún así Dios siguió actuando. Bien, pues, ¿qué os ha parecido todo esto? Súper interesante, mucha teoría. Intentaré recordarlo, cariño. No hace falta estar aquí para repetirlo una y otra vez hasta que haga falta. Lo que tenemos que sacar en claro es, en los primeros siglos, en el primer siglo y en el segundo siglo, la calidad de los creyentes era excelente, pura. A partir del siglo III comienza un descenso a la locura tremendo. Un descenso que estamos viendo repetir hoy. Y esto tiene que ser una llamada de atención para nosotros cristianos hoy en día. ¿A qué fuente estamos bebiendo? Creo que es una invitación
También yo la veo como una invitación de autoanalizarme Ujú, junto con el Espíritu Santo para ver en qué punto está mi relación con Él ujú, y qué calidad hay en mi ujú. relación con Él. Si hay una calidad baja, media o alta. Si es Correcto. baja, pues pedirle al Señor que me ayude a mejorarla. Ujú. Si es media, también no relajarme, no decir, bueno, tengo una relación media con el Señor, Sí. voy tirando. Suficiente. Esta palabra Sí, es suficiente. suficiente. No, siempre pedir más. Y si es alta, decirle, ayúdame a permanecer Ujú. Correcto. y a continuar. Correcto. Y lo que estamos viendo es que en nivel iglesia estamos volviendo a ver la degeneración que hubo en aquel tiempo. Y en el próximo episodio vamos a entrar en la época más oscura y deprimente de toda la historia de la iglesia. Vamos a ver lo que significa una iglesia sin Cristo, que realmente es, o sea, no podría ser. Una iglesia sin Cristo realmente no es nada. Pues vamos a ver una depravación tremenda desde el siglo IV hasta casi el siglo XVI. 1000 años de oscuridad. 1000 años donde ocurrieron cosas muy feas, pero aún así Dios siguió actuando en unos pocos. ¿Mm? Vamos a ver cómo se empezó a vender la salvación, cómo se declararon guerras y mataron a cientos de miles de personas en nombre de Dios, cómo la iglesia se puso por encima de la Biblia, pero también vamos a ver cómo personas empezaron a levantar la voz y dieron sus vidas por Cristo. Vamos a ver cómo una pequeña resistencia fue ganando poco a poco voz hasta un punto de inflexión muy importante. ¿Sabes que eso me recuerda a Elías? Cuando Ujú. le reclama al Señor y le dice, soy el único que queda, me van a matar. Y él le dice, tengo un remanente Ujú. que no me ha dado la espalda. Y es como Correcto. en todas estas épocas de la iglesia han habido muchos desastres en nombre de Dios, pero siempre ha habido un remanente, un pequeño rebaño que se ha mantenido firme. Ujú. Correcto. Y son esos testimonios. Vamos a ver, por ejemplo, cómo predicaron en Asia, en Japón, o cómo fueron a América. Son esos testimonios los que realmente demuestran que Dios puede utilizar a quien quiera, cuando quiera, siempre y cuando nos rindamos totalmente a Él. Un corazón rendido a Dios es lo único que se necesita para ver la gloria de Dios. Así que eso es lo que hablaremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar y que Dios os bendiga a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Siguiendo sus pasos.